Comenzamos, tercera hora de Miradas Viajeras. Seguimos camino con todos vosotros desde los estudios Naturgy de Capital Radio. Y esta música nos lleva a un sitio de excepcional belleza natural, con impresionantes cimas recortadas y numerosos lagos glaciales, como por ejemplo el lago argentino, que tiene 160 kilómetros de longitud. ¿Sabes dónde estamos? En el extremo de este convergen tres glaciares: Uppsala, Oneli y Perito Moreno, que precipitan enormes icebergs en sus aguas heladas de color gris lechoso en medio de un estrépito atronador. Te seguimos dando pistas. Síguenos en esta sección de Patrimonios de la Humanidad. De todos ellos, el más conocido es el famoso glaciar Perito Moreno. Este gran glaciar bloquea un canal estrecho formado por el lago argentino, elevando así temporalmente el nivel del agua en un solo lado, y la tensión acaba provocando rupturas estruendosas regulares de la lengua del glaciar. Nos vamos al Parque Nacional Los Glaciares, en Argentina. El Parque Nacional Los Glaciares fue nombrado Patrimonio UNESCO en 1981 y está ubicado en la provincia de Santa Cruz, en la parte argentina de la Patagonia. Es frontera en gran parte de su territorio con Chile. Compuesto por un parque nacional y una reserva nacional, tiene una superficie total de 720.000 hectáreas. Su nombre se refiere a los glaciares, su seña de identidad, que ocupan la mitad del parque, con 47 grandes glaciares andinos, de los que 13 desembocan en el Océano Atlántico, con altitudes entre 1.500 y 200 metros sobre el nivel del mar. A pesar del enfoque del nombre en los impresionantes glaciares, existe una notable diversidad de paisajes, con ecosistemas muy diversos y una fauna y flora muy variada. En su fauna se destaca el cóndor, el puma, el huemul o ciervo surandino, el guanaco, el choique o ñandú protagónico y el zorro colorado. Las principales ejemplares de su flora son árboles como la lenga, el ñire, el guindo y el ciprés andino, además de un arbusto de sabrosos frutos llamado calafate, asociado a una leyenda que dice que si los pruebas regresarás a la Patagonia. Calafate es precisamente el nombre de la localidad que da los servicios de acceso y turísticos al Perito Moreno, pero hay también otro lugar imperdible en la región, a 3 horas en coche, el Chaltén, con sus impresionantes montañas Fitzroy y Cerro Torre, de las más queridas y deseadas en Sudamérica, y un ambiente entre hippie, montañero y turístico.
la puerta y nos vamos al Parque Nacional Los Glaciares en Argentina para descubrir un nuevo patrimonio de la humanidad, para descubrir el mundo a través de los ojos y de la experiencia de Olmo. Carlos. Un sitio, desde luego, maravilloso. Y sí, quedo corto. Sí, y después de esta introducción entre gélida y cálida, en los dos extremos de temperatura, pues realmente es un lugar de estos que se te quedan grabados para siempre, ya no digo en la memoria, en la piel, en el cuerpo, porque es un cúmulo de sensaciones, de emociones. Puedes hacer además un montón de cosas. Limitarte a contemplar el Perito Moreno, intentar entender la magnitud desde la distancia, desde esos miradores que hay. Cuando se cae un pedazo del glaciar, el estruendo llega mucho después de la imagen, porque estás a mucha distancia y hay notas como cuando oyes en el cielo pasar un avión a reacción y el sonido lo ves en un sitio pero el avión va por otro. Pues aquí igual, estás lejos y cuando oyes el sonido del glaciar, el glaciar ya ha caído parte del glaciar porque estás a mucha distancia. Y además el Perito Moreno tiene esa peculiaridad de que es uno de los pocos glaciares del mundo que todavía está en crecimiento, y entonces eso es lo que provoca ese fenómeno que yo casi lo vi cuando estuve en el 2004, que es que el glaciar llega un momento en que choca con el lago, con el extremo del lago, y entonces el agua no pasa de un lado al otro. Y entonces llega el aporte del agua de los ríos al lago y solamente un lado del lago empieza a crecer. Y el otro lado, como está bloqueado porque está taponado por el glaciar, puede llegar a haber una diferencia de 30 metros de altura de un lado a otro. Es tal la presión que ejerce esa diferencia de agua que entonces ese puente de hielo que se ha creado empieza a romperse. Primero se abre un boquete, que fue lo que yo ya vi, el boquete enorme en el puente de hielo y el agua ya saliendo a borbotones, pero una potencia increíble, y claro, ese agua va ahora dando el puente de hielo y al final todo él se desmorona, y es uno de esos espectáculos de la naturaleza que además no puedes comprar el billete para tal día, tal hora, porque no puede pasar hoy, puede pasar dentro de un mes, dentro de un año. No es algo que sea fijo como algunos géiseres de algunos parques nacionales. Entonces es un privilegio poder estar ahí en el momento que sucede eso. En todo caso, la simple visión del glaciar es absolutamente fascinante, y si por ejemplo haces lo que yo hice también, que es una caminata sobre el glaciar con crampones y por supuesto con guías, pues merece esa celebración final que se suele hacer, que es tomarte un whisky con hielo milenario, porque ese hielo que está llegando ahí al extremo del glaciar es nieve que cayó hace miles de años en la cabecera de la montaña. Una de las curiosidades es que el nombre Perito Moreno era el de un técnico porque esa zona, al ser fronteriza entre Argentina y Chile, los Andes, pues siempre ha sido una zona de disputa fronteriza entre ambos países. Entonces los argentinos mandaron a un señor que se llamaba Perito Moreno a que delimitara las fronteras. Pero curiosamente el nombre del glaciar se le dio, pero él nunca estuvo ahí, nunca estuvo en esa zona. Estuvo por esa región, pero no estuvo en el propio glaciar. Y bueno, es un referente evidentemente en Argentina. Todas las cifras, todos los números que habéis leído antes del Parque de los Glaciares son absolutamente espectaculares, porque tú dices 720.000 hectáreas, y bueno, a veces se hace la comparación de cuántos campos de fútbol es eso. Bueno, pues es 1,5 millones de campos de fútbol. Porque un campo de fútbol son 5.000 metros. Es una barbaridad. Y eso, el largo argentino mide 160 kilómetros. O sea, recorrerlo entero te puede llevar días.
Y además, bueno, pues cuando recorres de un sitio a otro, porque un sitio que es menos conocido es el que también habéis mencionado en la presentación, que es el Chaltén. Son 200 y pico kilómetros entre Calafate, que es el lugar más conocido, donde vas para ir al Perito Moreno, pero muy poca gente llega al Chaltén. Y en ese recorrido, esos 200 kilómetros, es algo increíble, porque tú desde que sales de Calafate aún sabes que te quedan 200 kilómetros, pero ya ves esas montañas inmensas que son el Fitzroy y el Cerro Torre allí al fondo y dices, esto está cerca. Una hora después sigues viéndolo y siguen estando a 100 kilómetros de distancia, pero son imponentes. Y bueno, el Chaltén a mí fue un lugar que me fascinó, porque es una mezcla de eso, de un ambiente muy hippie, muy alternativo, cientos de montañeros que van allí a escalar estas montañas, que son muy difíciles de escalar, aunque no sean muy altas, pero son muy técnicas, y de hecho se ha muerto bastante gente allí. Y la carretera en sí, el camino, pues te permite ver un montón de esa fauna que hemos hablado, guanacos cruzando la carretera, hay una especie como de avestruz, bueno, más bien un ñandú patagónico, que es más pequeño que el avestruz también. Bueno, pues una fauna que también te le da unos toques de color a ese ambiente, que es absolutamente increíble. Carlos, ¿cuál es la mejor manera de llegar hasta allí? Bueno, como el Perito Moreno es uno de los glaciares más famosos del mundo, obviamente Calafate tiene un aeropuerto, y de hecho creo que también recibe vuelos internacionales, con lo cual, bueno, pues si tú vuelas a Buenos Aires puedes hacer ya un enlace con Calafate y allí estás a nada, a 5 minutos, como quien dice, del Perito Moreno. Para ir al Chaltén ya solo puedes ir por carretera, esas 2 horas y media, 3 que hay desde el Calafate, pero cuando llegas te encuentras un lugar rodeado de montañas, un valle, con una pequeña infraestructura turística, porque permanentemente allí no viven más de 1000 personas, con lo cual, bueno, pues tampoco creo que quieran recibir a masas. Pero, insisto, a aquel que le guste la montaña, que le guste estar en un lugar no masificado, sin ninguna duda el Chaltén tiene un encanto muy, muy especial. Lugar de gentes abiertas que tratan de trasladar experiencias a los viajeros. Sí, sin ninguna duda. Yo, por ejemplo, cuando estuve en el Chaltén, allí es muy habitual, evidentemente es un clima de alta montaña, pues que amanezca el día nublado, y entonces pues te madrugas para ir temprano a la montaña, para que no, bueno, pues tengas tiempo, y si se nubla o no se te haga de noche. Pero claro, dices tú, pero si no voy a ver nada. Entonces recuerdo que cuando llegué a la caseta de entrada al sendero, que eran como 3 horas de ida y 2 horas de regreso, había una niebla de puré de guisantes. Entonces estaban allí los dos guardaparques tomándose su mate, desayunando, y me puse a hablar con ellos y les dije, ¿pero ustedes creen que va a abrir? Ustedes que están aquí todos los días. Y ellos, con esa sabiduría que te da el vivir ahí en el campo, y dice, igual abre, igual no abre, pero si cuando llegas te abre, te vas a quedar con la boca abierta, o sea que vale la pena intentarlo. Y efectivamente así me pasó. Estuve caminando prácticamente 3 horas entre la niebla, llegué ya a lo que era el mirador, seguía cerrado de niebla. Bueno, pues entonces me senté tranquilamente a descansar, a comer, que había llevado el almuerzo, y nada, y de repente en 10 minutos se abrió como si fuera la cortinilla o la cortina de un cine, el telón de un cine, y de repente me encontré en uno de los paisajes más increíbles del mundo: el Cerro Torre, el Fitzroy, glaciares, los lagos glaciares con esos colores imposibles, verde turquesa, azul denso, y 15 minutos después se volvió a cerrar. Entonces tenías que estar allí para poderlo ver y vivir. Y si no, pues mira, una razón más para regresar, porque fíjate tú, yo probé ese fruto del que hablabais antes, el calafate, que es una baya de color azul casi negro, y este año regreso allí.
o sea que se cumple. A veces tardas, pero regresas. Estamos hablando con Olmo Carlos, el director de Vagamundos, que nos acerca con otra mirada a descubrir los patrimonios de la humanidad. Y hoy nos ha querido llevar al Parque Nacional Los Glaciares en Argentina, en el que a mí me gustaría descubrir de tu mano ese lugar casi secreto. Bueno, pues precisamente allí en el Chaltén hay 2 o 3 caminos que son los que hace pues casi todos los senderistas que van allí. Pues uno te lleva a esa zona panorámica que os decía antes, desde el cual pues tenía enfrente todas las montañas. Hay otros que te llevan a la base de los lagos glaciares, que están al pie de lo que es las montañas. Y luego hay pequeños senderos que, bueno, tienes que ir con agua y con comida, porque si tú te metes en esos senderos no vas a encontrar seguramente a nadie, vas a estar durante horas caminando y va a ser una perfecta comunicación y comunión con la naturaleza. Esos son lugares en los cuales de repente pensarías que te puede salir un hobbit, un elfo, una hada madrina, no sé. Son absolutamente mágicos y estás solo, que siempre es algo que le añade encanto. ¿Algún consejo especial para nuestros oyentes? Bueno, la mayor parte de la gente los visita en verano, porque las temperaturas, el verano austral obviamente, entonces está terminando ese verano austral, las temperaturas son suaves, pero yo quiero regresar en invierno allí también, y voy a regresar este año en el invierno de allá, que será dentro de 2-3 meses. Wow. ¿Qué esperas encontrar allí? Pues en ese momento. Bueno, sobre todo una visión muy diferente. Habrá bastante menos turistas, porque realmente cuando yo fui en el 2004 ya en Calafate había mucho turismo. En cada una de las pasarelas de los miradores del Perito Moreno había cientos de personas. También es cierto que era porque estaba en ese momento que la pasarela de hielo, el puente de hielo, podía caerse mañana, un día después, o sea que eso multiplica el número de gente que va allí. Pero sobre todo espero encontrarme pues una naturaleza en estado extremo, nieve, hielo, pero muy pura y con no muchos turistas. Disfrutar de uno de esos patrimonios de la humanidad de una manera intensa, ¿no? Pues sí. Además, bueno, claro, ir en esas fechas también te permite hacer otro tipo de actividades y de deportes que espero poder hacer. Pues a mí me encanta. Antes esquiaba, pero desde que me rompí toda una rodilla, pues lo que hago me gusta lo que es raquetas. O incluso esquí de fondo, aunque menos, pero en raquetas me encanta y estoy seguro de que esos senderos que hice en verano austral caminando con mis botas, pues los podré hacer ahora con unas raquetas de montaña y disfrutar de la nieve. Y luego contarlo aquí. Por supuestísimo. Carlos Olmo, el director de Vagamundos, que nos ha acercado a un nuevo patrimonio de la humanidad en este serial que todos los sábados nos trae a Miradas Viajeras a Capital Radio. Parque Nacional Los Glaciares, Argentina. Muchas gracias. A vosotros. Buen trabajo.